¿Alguna vez sentiste que tu vida está marcada por errores del pasado, decisiones apresuradas o heridas familiares que aún no sanan? Entonces esta historia es para ti. La vida de Jacob no fue perfecta. Fue llena de luchas internas, engaños, pérdidas y reencuentros inesperados, pero en cada paso Dios lo estaba formando. En este video vas a descubrir que aunque empieces huyendo, puedes terminar bendecido, porque cuando Dios entra en tu historia, incluso tu nombre puede ser transformado. Esta es la historia completa de Jacob y puede ser también un espejo de la tuya. Antes de empezar el video, atención. Antes de comenzar esta poderosa historia, haz dos cosas muy importantes. 1. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas historias que fortalecen tu fe y tocan tu corazón. 2. Escribe en los comentarios esta frase: Dios aún está escribiendo mi historia. Repítelo en los comentarios, porque cuando lo haces, afirmas tu fe y además ayudas a que esta palabra llegue a muchas más personas que hoy necesitan escuchar este mensaje. Ahora sí, vamos con la historia completa de Jacob. 1. El nacimiento de los gemelos que cambiarían la historia. La historia de Jacob comienza mucho antes de su primer aliento. Comienza con una promesa: Isaac, hijo de Abraham, quien recibió el pacto de Dios de que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas, se casa con Rebeca. Pero durante muchos años, Rebeca no pudo tener hijos. Fue entonces cuando Isaac oró fervientemente al Señor, pidiendo un milagro, y Dios respondió. Rebeca finalmente quedó embarazada, pero algo extraño sucedía en su interior. Los bebés parecían pelearse en su vientre. Preocupada, buscó a Dios, y Él le reveló algo asombroso. 2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos se separarán de tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando llegó el momento del parto, nacieron gemelos. El primero en nacer fue Esaú, cubierto de pelo rojo como un manto. Por eso le pusieron ese nombre que significa áspero o velludo. Pero justo detrás de él, aferrado a su talón, vino el segundo, Jacob. Su nombre tiene un profundo significado: el que sujeta el talón, o también puede interpretarse como usurpador o el que suplanta. Este pequeño detalle de Jacob sujetando el talón de su hermano ya presagiaba algo mayor. Desde el vientre materno hubo una lucha, una disputa, un destino diferente reservado para cada uno. Los niños crecieron y sus diferencias se hicieron evidentes desde pequeños. Esaú se convirtió en un hábil cazador, un hombre de campo impetuoso y querido por su padre, Isaac, quien disfrutaba de la caza. Jacob, en cambio, era un hombre tranquilo que prefería quedarse entre las tiendas. Era más reservado, más observador y el favorito de su madre, Rebeca. El escenario estaba listo. 2 hermanos, 2 destinos, un plan divino en marcha. Y la historia que comenzó con una lucha en el útero apenas estaba dando sus primeros pasos. 2. Un plato de lentejas que redefine el destino. Pasó el tiempo y los niños crecieron con personalidades muy distintas. Esaú era impetuoso, pasaba sus días en el campo cazando, enfrentándose a las fieras, oliendo el bosque y la libertad. Jacob, en cambio, era un hombre tranquilo y paciente que disfrutaba de estar cerca de las tiendas. Observaba, aprendía y reflexionaba. Pero aunque eran tan diferentes, había algo entre ellos que los conectaba: su derecho de nacimiento. En la cultura de la época, el hijo mayor tenía derechos especiales. Heredaba la mayor parte de la riqueza de su padre, recibía la bendición familiar y también tenía la responsabilidad espiritual de liderar. La primogenitura no era solo un derecho material, era un símbolo de identidad, de legado y, en el caso del linaje de Abraham, de promesa divina. Y este derecho por nacimiento pertenecía a Esaú. Pero un día todo cambió por un simple plato de comida.
Jacob estaba preparando un guiso de lentejas, un plato rojo, aromático y humeante. Esaú llegó del campo, exhausto y hambriento. Al oler la comida, no lo pensó 2 veces y dijo: «Déjame tomar un poco de ese guiso rojo, porque me muero de hambre». Jacob, siempre astuto, vio allí una oportunidad. Respondió con firmeza: «Primero véndeme tu primogenitura». Esaú, impaciente y miope, despreció lo sagrado. Respondió: «Estoy a punto de morir. ¿Para qué me sirve la primogenitura?». Entonces Jacob pidió un juramento. Y allí, en ese momento, entre palabras y palabras, Esaú juró y vendió su primogenitura a su hermano. Comió, bebió, se levantó y se fue, sin darse cuenta de que había cambiado algo eterno por algo efímero. La Biblia dice claramente: «Así menospreció Esaú su primogenitura». Ese momento lo cambió todo. No se trataba solo de intercambiar comida por un título. Fue una decisión que reveló corazones. El de Esaú, que despreció las promesas, y el de Jacob, que las anhelaba con todas sus fuerzas, aunque imperfectamente. Allí, el plan de Dios comenzó a tomar forma con mayor claridad. Jacob no solo sujetó el talón de su hermano, sino que ahora también tenía el derecho que cambiaría el curso de la historia. 3. El engaño de la bendición paterna. Los años pasaron y el peso del tiempo cayó sobre Isaac. Sus ojos, antes tan vivos, ahora veían apenas sombras. Su voz, que había proclamado promesas, temblaba al hablar. Sentía que su fin se acercaba y deseaba cumplir una última tarea sagrada: transmitir la bendición familiar a su hijo primogénito, Esaú. Una mañana, Isaac llamó a Esaú y le pidió un favor con profunda ternura. «Hijo mío, ve al campo, caza para mí un venado y prepárame ese guiso sabroso que me gusta. Comeré y te bendeciré antes de morir». Lo que Isaac no sabía era que Rebeca, observando atentamente tras la cortina, escuchaba cada palabra. Recordó la profecía pronunciada por Dios cuando los gemelos aún estaban en su vientre: «El mayor servirá al menor». La convicción en su corazón era firme. La bendición pertenecía a Jacob y no permitiría que el destino de Dios se viera frustrado por la tradición humana. Tan pronto como Esaú se fue, Rebeca corrió hacia Jacob. Sus ojos brillaban con urgencia. «Escucha, hijo. Rápido, trae 2 cabritos del rebaño. Yo prepararé un guiso tan sabroso como el que tu padre ama. Tú se lo llevarás y él te bendecirá en lugar de tu hermano». Jacob dudó, no por falta de coraje, sino por miedo a ser descubierto. «Madre, Esaú es velludo y yo soy lampiño. Si papá me toca, creerá que lo engaño, y en lugar de bendición, recibiré maldición». Rebeca colocó ambas manos sobre los hombros de su hijo y afirmó con firmeza inquebrantable: «Caiga sobre mí esa maldición, hijo mío, solo haz lo que te digo». Jacob obedeció. Rebeca escogió la piel más suave de los cabritos y se la ajustó en los brazos y la piel. Luego le puso la ropa de Esaú, impregnada del aroma del campo. El disfraz estaba completo. Con el corazón palpitante, Jacob entró en la tienda oscura. «Padre mío». «¿Quién eres, hijo?», preguntó Isaac, alzando las cejas al reconocer una voz que parecía, pero no sonaba exactamente, la de Esaú. «Soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me pediste. Levántate y come de mi casa para que me bendigas». Isaac frunció el ceño. La duda lo rozó como brisa. «¿Cómo hallaste tan pronto lo que buscabas?». «Porque el Señor tu Dios me lo puso delante», respondió Jacob, mezclando verdad divina con su engaño humano. Isaac, aún desconfiado, pidió acercarse. Tocó los brazos de Jacob. Las pieles ásperas le recordaron la rudeza de Esaú. Aspiró el perfume de las ropas. Olían a sol y hierba. Pero la voz seguía siendo la de Jacob. Finalmente, entre la confusión de los sentidos y la urgencia de cumplir su deber, Isaac se rindió. Comió del guiso, bebió vino y, apoyando sus manos sobre la cabeza de Jacob, pronunció palabras que se volverían irrevocables.
Que Dios te dé del rocío del cielo y la grosura de la tierra, abundancia de trigo y de vino. Sirvan naciones a ti y póstrense pueblos ante ti. Sé Señor de tus hermanos. Bendito sea el que te bendiga y maldito el que te maldiga. Apenas Jacob salió, Esaú regresó con su caza. El silencio de la tienda se quebró en un instante de terror cuando Isaac comprendió que había sido engañado. Esaú clamó con amargura: «Padre, bendíceme también a mí». Pero la bendición ya había sido dada y no podía revocarse. Isaac solo pudo profetizar sobre un futuro duro para Esaú. Y Esaú, con el corazón incendiado de ira, prometió que tras la muerte de su padre buscaría venganza. Así, un momento de engaño selló destinos eternos. Jacob obtuvo la bendición, pero al precio de la paz familiar. Esaú perdió lo que despreciara por un plato de lentejas y ahora también vio su bendición arrebatada. Y tras las paredes de aquella tienda, el plan de Dios seguía avanzando, aún en medio del engaño humano. Espera un momento, no te vayas todavía. Si esta historia ya está tocando tu corazón, haz una pausa y escribe en los comentarios: «Yo también estoy luchando, pero Dios está conmigo». Escribe esa frase ahora mismo. Cuando comentas, no solo estás reafirmando tu fe, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan esperanza. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal, porque cada historia como esta puede transformar tu vida y la de otros. Seguimos con la historia. 4. Huida hacia Harán, el viaje de un forastero. Tras el gran engaño, la casa de Isaac nunca volvió a ser la misma. El silencio entre los hermanos se convirtió en un abismo, y la ira de Esaú creció como un fuego inextinguible. Murmuró a quienes lo rodeaban: «Mi padre es viejo. Cuando muera mataré a mi hermano Jacob». Pero Rebeca, atenta como siempre, escuchó. Sabía que el tiempo se agotaba y que, para salvar la vida de Jacob, debía actuar con rapidez. Así que corrió hacia Isaac. Usó su sabiduría y le sugirió que buscara esposa lejos, en Harán, entre su propia familia, y que no se casara con mujeres cananeas, como Esaú. Isaac accedió, llamó a Jacob y lo bendijo de nuevo, pero esta vez con palabras claras y directas. «No tomes esposa de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, el padre de tu madre, y toma de allí por esposa a una de las hijas de Labán, el hermano de tu madre. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fructífero y te multiplique, para que llegues a ser una multitud de pueblos». Con esta bendición y el peso de lo que había dejado atrás, Jacob partió solo, con los pies en la tierra y el corazón apesadumbrado. Dejó la tienda de sus padres, la comodidad del hogar y su seguridad. Ahora era un fugitivo, de su hermano, de sus errores y quizás incluso de sí mismo. El camino a Harán fue largo, montañas, valles, noches frías y días calurosos. No hay constancia de que Jacob llevara sirvientes ni camellos. Fue como peregrino, confiando solo en Dios. En su soledad, quizá pensó en las promesas, las bendiciones, las palabras que había oído tantas veces sobre Abraham e Isaac, y se preguntó: ¿estas promesas todavía se aplican a mí después de todo lo que he hecho? Fue en este estado de incertidumbre que llegó a un lugar llamado Luz. El sol ya se ponía, y Jacob, cansado del viaje, tomó una piedra y la usó como almohada. Se acostó allí mismo, bajo el cielo estrellado, con el corazón lleno de dudas. Pero fue allí, en medio de la nada, en medio del miedo, que Dios decidió hablarle con claridad. En la soledad de su huida, Jacob no lo sabía, pero estaba a punto de tener un encuentro que cambiaría el curso de su vida. Porque incluso cuando huimos, Dios nos alcanza. Y Jacob, el extraño, el engañador, descubriría que el Dios de sus padres era también el Dios que lo veía. 5. La escalera al cielo en Betel. Jacob había caminado todo el día con el corazón apesadumbrado y los pies cansados.
Cargaba con el peso de la culpa, la nostalgia y el miedo a Esaú. Era de noche cuando llegó a un lugar desierto, sin techo ni refugio. Tomó una piedra, se la puso bajo la cabeza y se acostó allí bajo las estrellas. Lo que Jacob no imaginaba era que ese lugar aparentemente ordinario se convertiría en uno de los momentos más sagrados de su vida. Mientras dormía, Jacob tuvo un sueño que parecía más real que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. Vio una escalera que subía de la tierra al cielo. Era enorme, majestuosa y lo más impresionante de todo, ángeles de Dios subían y bajaban por ella en constante movimiento. No era imaginación, sino una revelación. Fue como si el cielo se abriera ante él, como si Dios le dijera: «Veo lo que te está sucediendo. Estoy aquí». Y entonces, en lo alto de la escalera, estaba el Señor mismo. No un ángel, ni una visión vaga, sino el Dios de Abraham e Isaac, y le habló directamente a Jacob con palabras que le traspasaron el alma. «Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra donde yaces te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás al oeste y al este, al norte y al sur, y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra». Pero no fue solo una promesa de tierra o de futuro. Dios también habló del presente. Dijo: «Mira, yo estoy contigo. Te guardaré donde quiera que vayas y te traeré de regreso a esta tierra, porque no te abandonaré hasta que haya cumplido todo lo que te he prometido». Cuando Jacob despertó, se incorporó asustado. Miró a su alrededor y se dio cuenta. Este lugar era más que un simple campamento en medio del camino. Con el corazón tembloroso, dijo: «En verdad, el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Tenía miedo, porque había dormido en un portal entre el cielo y la tierra. Llamó a ese lugar Betel, lo que significa casa de Dios. Tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como monumento y derramó aceite sobre ella. Y entonces, allí mismo, Jacob hizo un voto al Señor. Dijo: «Si Dios está conmigo y me protege en este viaje, y me da pan para comer y ropa para vestir, y me hace volver en paz a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios». Fue en ese encuentro que Jacob dejó de ser solo el hijo de Isaac. Allí nació una relación personal con Dios. Ya no era solo el Dios de sus padres, ahora era tuyo Dios. Y Betel se convirtió en el punto de partida de un nuevo viaje, no solo hacia Harán, sino hacia un futuro forjado por las manos del mismo Creador. 6. Encuentro en el pozo y amor a primera vista. Con la promesa de Dios fresca en su corazón y el sol brillando con fuerza, Jacob continuó hasta llegar a las afueras de Harán, la tierra de sus parientes. Era una tierra lejana, con paisajes diferentes a los que había conocido, pero fue allí donde Dios comenzaría a cumplir sus promesas. Al acercarse a la ciudad, Jacob vio un pozo en el campo, rodeado de pastores y sus rebaños. Había una gran piedra sobre la boca del pozo, que solo se removió cuando todos los rebaños se reunieron. Con humildad y curiosidad, Jacob se acercó y preguntó: «Hermanos míos, ¿de dónde sois?». «Somos de Harán», respondieron. Jacob entonces hizo la pregunta que ardía en su interior: «¿Conoces a Labán, hijo de Nacor?». Y dijeron: «Sí, lo conocemos. Y miren», señalaron, «ahí viene Raquel, su hija, con las ovejas». En ese momento, el corazón de Jacob dio un vuelco. Su mirada se fijó en la joven que se acercaba con el rebaño. Era elegante, pero también firme. Una mujer que cuidaba de los animales, valiente y decidida. Era Raquel. Cuando Jacob la vio, algo profundo ocurrió. No fue solo admiración, fue como si en ese instante reconociera un propósito y quiso actuar. Solo Jacob se levantó y, con una fuerza sorprendente, quitó la enorme piedra de la boca del pozo, algo que normalmente
solo varios hombres podían hacer juntos. Luego abrevó las ovejas de Raquel como un verdadero siervo. Entonces se acercó a ella lleno de emoción y le reveló quién era. Dijo que era hijo de Rebeca, hermana de Labán, y entonces lloró. Sí, Jacob lloró, no por debilidad, sino porque, después de caminar solo tanto tiempo, con miedo, huyendo, luchando, ahora estaba ante alguien de su familia. Estaba viendo a Dios cumplir sus promesas. Raquel, sorprendida y llena de alegría, corrió a casa para contarle todo a su padre. Al oírlo, Labán salió corriendo a buscar al joven viajero. Abrazó a Jacob, lo besó y lo llevó a casa. Jacob entonces le contó toda la historia: la huida de Esaú, la bendición de Isaac, el sueño en Betel. Labán, al oírlo todo, dijo: «Sí, eres mi propia carne y sangre». Y así Jacob encontró refugio, familia y, sin saberlo aún, el comienzo de un amor que marcaría toda su historia. Raquel, aquella joven pastora del campo, se convertiría en el gran amor de su vida. Y Dios, una vez más, estaba allí, tejiendo cada detalle. 7 bodas gemelas. Lea primero, Raquel después. Jacob había encontrado más que un refugio en Harán. Había encontrado el amor, un amor puro, fuerte y verdadero por Raquel, la hija menor de Labán. Era hermosa de rostro y cuerpo, y a los ojos de Jacob ninguna otra mujer podía compararse con ella. Pero más que belleza, había una conexión entre ellos, algo que iba más allá de la apariencia. Así que cuando Labán le preguntó cuánto quería como salario por su trabajo, Jacob no dudó. «Trabajaré 7 años por Raquel, tu hija menor». 7 años. 7 largos años de trabajo, de calor bajo el sol, de noches frías en los campos, cuidando rebaños. Pero la Biblia dice que aquellos 7 años le parecieron apenas unos días a Jacob. Por el amor que sentía por ella, él no contaba el tiempo con el reloj, lo contaba con el corazón. Y cuando se cumplieron los años, Jacob se presentó delante de Labán. «Dame a mi mujer, porque mis días se han cumplido». Así que Labán preparó un gran banquete y un festín de bodas. Pero esa noche, cuando la oscuridad lo envolvía todo y los ojos de Jacob solo anhelaban estar con su amada, Labán hizo lo impensable. Le dio a Lea, su hija mayor, en lugar de Raquel. Con el rostro cubierto, en el silencio de la noche, llevaron a Lea a la tienda de Jacob. Al amanecer, cuando la luz del día reveló la verdad, Jacob se asombró. «¿Qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué entonces me has engañado?» Y Labán respondió fríamente: «Aquí no se acostumbra dar al menor antes que al mayor. Sirve a este 1 semana y te daré también al otro, por otros 7 años de servicio». Jacob, quien una vez engañó a su padre al cambiar su identidad, ahora experimentaba el amargo sabor del engaño. Era como si la vida le mostrara un reflejo de lo que había hecho en el pasado. Pero no se rindió. Por amor a Raquel, aceptó trabajar 7 años más. Y así fue. Jacob se casó con Lea, y luego, al terminar la semana de celebración, también tomó a Raquel como esposa, pero este no fue un comienzo de cuento de hadas. Fue el comienzo de una vida familiar marcada por los celos, la tensión y las disputas entre hermanas. Porque aunque Lea fue su primera esposa, Jacob amaba de verdad a Raquel. Lea sintió el rechazo, el dolor de no ser elegida. Pero Dios, que ve a los quebrantados de corazón, la miró con compasión y la bendijo con hijos, mientras que Raquel, por un tiempo, permaneció estéril. Así, la historia de la familia de Jacob comenzó con amor, pero también con heridas. Heridas humanas que, con el tiempo, Dios comenzaría a transformar. Porque incluso en medio del engaño y el dolor, el plan divino persistió, y de esta compleja unión nacería una de las naciones más grandiosas de la historia. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia está tocando algo profundo dentro de ti. Entonces haz esto ahora. Escribe en los comentarios:
Aunque caiga, Dios me levanta. No subestimes el poder de tus palabras. Al escribirlo, fortaleces tu fe y además permites que esta historia llegue a más personas que también necesitan escuchar esta verdad. Y recuerda, suscribirte al canal es gratis, pero el valor de lo que recibes es eterno. Sigamos con la historia de Jacob. 8. Una familia que crece entre rivalidades. Los primeros años de matrimonio fueron todo menos tranquilos. Jacob compartía la misma tienda con dos esposas que eran, al mismo tiempo, hermanas y rivales. Lea, la mayor, vivía con la esperanza de ganarse el amor de Jacob. Raquel, la menor, ya lo tenía, pero anhelaba lo que no podía dar: hijos. Así comenzó una carrera silenciosa que convirtió la vida doméstica en un campo de batalla. Lea alza la cabeza. Dios vio la aflicción de Lea y abrió su vientre. El primer llanto de un bebé rompió el silencio de madrugada y Lea exclamó: Rubén, porque el Señor ha mirado mi miseria, ahora mi marido me amará. Pero el amor de Jacob siguió inclinado hacia Raquel. Lea no desistió. Dio a luz a Simeón, el Señor oyó, luego a Leví, unido, y a Judá, alabanza. Cada nombre era un grito de su alma. Tal vez ahora Jacob me mire. Sin embargo, la mirada de él seguía buscando a Raquel. Raquel se siente vacía. Raquel, que hasta entonces había sido el centro del afecto, empezó a sentir el filo del silencio. Ningún bebé, ninguna cuna, ningún nombre que celebrar. Desesperada se presentó ante Jacob y soltó un lamento que hizo eco en toda la tienda. «Dame hijos, o me muero». Jacob, agotado, respondió con dolor: ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios, que te ha negado el fruto del vientre? La entrada de Bilha. Raquel, decidida a no quedarse atrás, entregó a su sierva Bilha a Jacob. Era una práctica cultural de la época. La sierva daría a luz en nombre de su señora. Bilha concibió a Dios me ha hecho justicia, y luego a Neftalí, luchas de Dios. Raquel se sentía vindicada, pero la comparación no terminó allí. La respuesta de Lea a Silpa. Lea, que había dejado de concebir por un tiempo, vio el movimiento de su hermana y respondió con la misma moneda. Dio su sierva Silpa a Jacob. De Silpa nacieron Dios, ventura, y Aser, dicha. Ahora había 8 hijos alrededor de las fogatas nocturnas, todos varones, cada uno con un nombre que contaba una historia de anhelo y competencia. Las mandrágoras de Rubén. Cierta tarde de cosecha, el pequeño Rubén encontró mandrágoras, plantas consideradas un símbolo de fertilidad, y se las llevó a su madre. Raquel, al verlas, pidió a Lea las mandrágoras a cambio de permitirle estar con Jacob esa noche. Lea aceptó el extraño trato y volvió a concebir Isacar, recompensa, y luego Zabulón, honor. También tuvo una hija, innoble, cuya vida marcaría capítulos duros más adelante. Finalmente, el llanto de Raquel. Por años, las caderas de Raquel permanecieron silenciosas, hasta que Dios se acordó de ella. Una mañana, la tienda se llenó del primer llanto de su hijo. Raquel sostuvo al recién nacido con lágrimas de júbilo y lo llamó José, que él añada, porque todavía soñaba con más. En ese instante, Jacob vio en sus brazos la promesa viva por la cual había trabajado 14 años. La familia creció, sí, pero también las tensiones. 4 madres, 11 hijos y una hija, todos bajo el mismo techo de pieles. Cada nombre era una memoria de lucha, cada comida compartida un recordatorio de la competencia. Sin embargo, detrás de los celos y las estrategias humanas, Dios iba tejiendo las 12 tribus que un día llevarían su pacto al mundo. Porque aun cuando la casa de Jacob ardía en rivalidades, el plan divino avanzaba, silencioso e imparable, hacia un futuro que ninguno de ellos podía imaginar. 9. El ingenio de Jacob y los rebaños manchados.
Jacob había trabajado para Labán durante muchos años, primero por Raquel, luego para mantener a su creciente familia. Pero ahora tenía hijos, esposas, sirvientes y una responsabilidad: mantener a los suyos. Y por mucho que se esforzara, todo lo que construía seguía perteneciendo a Labán. Un día, Jacob miró a su alrededor y se dio cuenta de que era hora de pensar en el futuro. Así que le propuso un nuevo trato a Labán. Dijo: «No quiero más salario. Haz esto, separa hoy de entre las ovejas a todos los corderos manchados, moteados u oscuros, y a todas las cabras con manchas o rayas. Estos animales serán mi salario. Así, cuando nazcan crías con estas marcas, todos sabrán que son mías. Y si hay algún animal en mi rebaño sin estas características, se demostrará que cometí un error». Labán, quien pensó que estaba haciendo un buen trato, aceptó de inmediato, pero enseguida separó todos los animales con defectos y los envió, junto con sus hijos, a 3 días de viaje. Jacob se quedó solo con los animales lisos y sin defectos. A los ojos humanos, le habría sido imposible prosperar. Pero Jacob no confió solo en la lógica, confió en la guía de Dios. Y entonces empezó a usar un método ingenioso. Tomó ramas verdes de árboles, las peló parcialmente para que aparecieran rayas blancas y las colocó en los abrevaderos, justo delante de los ojos de los animales en época de apareamiento. Cuando los animales se apareaban cerca de las ramas rayadas, sus crías nacían con manchas, rayas o moteadas. ¿Un milagro? ¿Un secreto de la creación? ¿Un plan divino? Quizás todo lo anterior. Además, Jacob era observador y sabio. Cuando los animales más fuertes estaban a punto de aparearse, usaba su método de palos. Pero cuando se acercaban los más débiles, no usaba ninguno. Así, los animales más sanos nacían con las marcas y permanecían con él, mientras que los más débiles pertenecían a Labán. Pasó el tiempo y la bendición de Dios se hizo evidente. Jacob prosperó de forma asombrosa. Sus rebaños crecieron, sus siervos se multiplicaron, tenía camellos, burros y una riqueza que superaba incluso a la de Labán. Los hijos de Labán comenzaron a murmurar: «Jacob tomó todo lo que pertenecía a nuestro padre y con ello construyó toda esta riqueza». Y Labán, al darse cuenta de que Jacob ya no era un simple sirviente, empezó a mirarlo con recelo. Pero Jacob, atento a las señales y a la voz de Dios, supo que se acercaba el momento del cambio. Incluso ante la manipulación, la injusticia y el engaño, Jacob fue fiel. Y Dios honró su fidelidad, porque cuando el hombre camina con sabiduría y confía en Dios, ninguna estrategia humana puede impedir la multiplicación divina. 10. Éxodo de Harán. Camino a la libertad. Los rumores crecían como fuego en rastrojo. Jacob notaba las miradas torcidas de los hijos de Labán, oía sus susurros: «Se ha llevado lo nuestro». Pero más que el recelo humano, había una voz más alta llamándolo a moverse. Una noche, mientras el viento silbaba entre las tiendas, Dios le habló con claridad: «Regresa a la tierra de tus padres y de tu parentela, yo estaré contigo». Una charla a solas entre los campos. Jacob no quiso decidir solo. Llamó a Raquel y a Lea al campo, lejos de oídos curiosos. Entre el balido de las ovejas y el olor a hierba seca, abrió su corazón. «Veo el rostro de vuestro padre. Ya no me mira con el mismo favor. Pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben cómo serví a Labán con todas mis fuerzas y cómo Dios volteó su injusticia a nuestro favor. Él me dijo: levántate y vete». Raquel y Lea, unidas por fin en una causa común, respondieron al unísono: «¿Qué herencia tenemos aún en la casa de nuestro padre? Todo lo que Dios nos dio a través de ti es nuestro. Haz todo lo que Dios te ha dicho». La huida silenciosa. Aprovecharon un momento estratégico. Labán se encontraba lejos, trasquilando sus ovejas.
En secreto Jacob empacó tiendas, recogió a los niños, reunió siervos y dirigió los rebaños hacia el desierto. Cruzaron el río Éufrates y enfilaron al sur, camino de Galaad. Raquel, sin que Jacob lo supiera, tomó los ídolos domésticos de su padre, tal vez un amuleto de protección, tal vez un recuerdo de familia, y los escondió entre sus pertenencias. 3 días después, un mensajero llegó jadeando al campamento de Labán con la noticia: Jacob se ha ido, llevándose todo, la persecución y un sueño de advertencia. Irritado, Labán juntó a sus parientes y emprendió la persecución. Avanzó 7 jornadas enteras hasta alcanzar a Jacob en las montañas de Galaad. Pero la víspera del encuentro, Dios se le apareció en sueños y lo advirtió: guárdate de hablar a Jacob, ni bien ni mal. Labán despertó temblando. Aún así, al amanecer encaró el campamento de su yerno, cara a cara en Galaad. ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste?, reclamó Labán. Te llevaste a mis hijas como prisioneras de guerra y me privaste de despedirme con cantos y panderos. Jacob se mantuvo firme. Huí porque temía que me quitaras a tus hijas a la fuerza. He trabajado 20 años por ti, 14 por tus hijas y 6 por tu ganado. Si el Dios de mi padre no hubiera estado conmigo, ahora me mandarías con las manos vacías. Labán cambió de tono. Estas hijas son mías, estos hijos son míos. ¿Pero qué puedo hacer hoy? Hagamos un pacto. Antes, sin embargo, exigió buscar sus ídolos. Revolvió tiendas y cofres. Al llegar a la tienda de Raquel, ella se sentó sobre la montura del camello donde había escondido las figuras y dijo con respeto: perdona que no me levante, padre mío. La costumbre de las mujeres está sobre mí. Labán registró sin hallar nada, y la búsqueda terminó. El pacto de Mizpa. Para sellar la tregua, amontonaron piedras formando un majano. Jacob lo llamó inglés, montón del testimonio, y Labán, en arameo, Yegar Saaduta. Luego pronunció la famosa cláusula: que el Señor vigile entre tú y yo cuando estemos lejos el uno del otro. Sacrificaron, compartieron comida y, al alba, Labán besó a hijas y nietos y emprendió el regreso. Jacob, con sus 11 hijos, esposas, siervos y rebaños, volvió el rostro hacia Canaán. El desierto se extendía incierto, pero llevaba algo más valioso que rebaños. Llevaba la seguridad de que Dios era su guardián. Así terminó el capítulo aranita. Del engaño y la explotación, Jacob salió rico, multiplicado y, sobre todo, transformado. Ahora marchaba no solo con una familia numerosa, sino con la convicción de que el mismo Dios que le mostró la escalera en Betel lo guiaba paso a paso hacia la tierra prometida. 11. Preparativos para un encuentro decisivo. Tras años lejos de casa, Jacob caminaba ahora hacia la tierra que Dios le había prometido, pero también hacia el pasado que había dejado atrás. Canaán estaba justo enfrente, pero el mayor obstáculo seguía en el camino: su hermano Esaú. El nombre de Esaú aún resonaba como una amenaza en su corazón. La última vez que lo vio, juró venganza. Jacob no sabía si el tiempo había curado las heridas o si el odio había crecido, así que decidió actuar con cautela, estrategia y fe. Primero envió mensajeros con un mensaje respetuoso. Esto es lo que le dirán a Esaú: tu siervo Jacob dice, he vivido con Labán hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Le envío este mensaje a mi amo para que encuentre favor ante tus ojos. Pero cuando los mensajeros regresaron, el corazón de Jacob se entristeció. Dijeron: Esaú viene a tu encuentro con 400 hombres. 400 hombres, parecía un ejército. Jacob estaba aterrorizado, sus temores se materializaron. Pensando con rapidez, dividió a su gente en 2 grupos, diciendo: si Esaú ataca a un grupo, el otro puede escapar. Pero Jacob no confió solo en los planes humanos. Cayó de rodillas y oró como nunca antes lo había hecho.
Oh Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, tú que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Soy indigno de toda la misericordia que me has mostrado. Líbrame de la mano de mi hermano Esaú, pues temo que venga y me mate, incluso a las madres con sus hijos. Fue una oración sincera que surgió de lo más profundo de su alma. Jacob estaba desesperado, pero sabía que su Dios era poderoso. Entonces preparó ofrendas, muchas ofrendas. Apartó cientos de cabras, ovejas, camellos, vacas y burros. Los dio a sus sirvientes en grupos separados y dijo, «Ve delante de mí y deja espacio entre los rebaños». Cuando mi hermano te encuentre, dile, «Este es un regalo de tu siervo Jacob, viene detrás de nosotros». Era un plan para calmar la ira de Esaú con generosidad y humildad. Jacob sabía que no podía volver al pasado, pero podía afrontarlo con honor. Sabía que no podía cambiar el corazón de su hermano, pero podía confiar en que Dios lo tocaría. Al final del día, tras organizarlo todo, Jacob estaba solo. El campamento dormía, pero él sabía que la mayor batalla estaba por venir. No con espadas ni gritos, sino en el silencio de la noche, porque antes de enfrentarse a Esaú, tendría un encuentro con Dios, y ese encuentro lo cambiaría todo. Pausa un instante. Esto es importante. Si esta historia te está hablando al corazón, no la vivas solo. Haz dos cosas ahora mismo. Suscríbete al canal si aún no lo hiciste, porque aquí cada historia bíblica tiene el poder de renovar tu fe. Escribe en los comentarios, Dios está conmigo en medio del proceso. Escribe esa frase y repetirla en voz alta, porque al hacerlo, declaras esperanza sobre tu vida y ayudas a que esta palabra llegue a miles de personas que también necesitan escucharla. Seguimos con esta historia increíble de Jacob. 12. La noche del combate con lo divino. La oscuridad ya cubría el valle. Los niños dormían, el ganado descansaba y el viento soplaba entre las tiendas como un susurro misterioso. Pero Jacob no podía descansar. Después de tantos años, mañana se enfrentaría a Esaú, a su hermano, a su pasado, a su culpa. El miedo pesaba más que las piedras del camino. Así que se levantó y cruzó el río Jaboc, llevándose consigo a sus 2 esposas, sus sirvientas y sus hijos. Después de ayudarlos a cruzar el río con todas sus pertenencias, Jacob se quedó solo, completamente solo. Pero en esa soledad ocurrió algo sorprendente. Apareció un hombre misterioso, sin nombre, sin explicación, solo una confrontación. El texto sagrado dice, un hombre luchó con él hasta el amanecer. No fue una lucha cualquiera, fue intensa, silenciosa y larga. No se registraron palabras, solo el choque de fuerzas no físicas, sino espirituales. Jacob se aferró con todo lo que tenía. Luchó con su cuerpo, con su alma, con los años de dolor, con el peso de la bendición que llevaba. En esa lucha, Jacob no solo se enfrentaba a un hombre, se enfrentaba a sí mismo, sus errores, sus miedos, sus atajos, su historia. Era como si Dios lo confrontara con todo lo que había sido y luego lo moldeara en lo que estaba destinado a ser. La lucha continuó durante horas. Y cuando el hombre vio que Jacob no lo soltaba, le tocó la articulación del muslo y se la dislocó. Un solo toque fue suficiente. Jacob cayó herido, cojeando, pero aún así no lo solté. Agarrando a ese ser misterioso, lanzó un grito. «No te dejaré ir, a menos que me bendigas». El hombre entonces preguntó, «¿Cómo te llamas?». Jacob respondió con el nombre que había llevado desde su nacimiento, el nombre que significaba suplantador, engañador, Jacob. Y fue allí, en esa respuesta, que todo cambió. Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Jacob guardó silencio. La lucha había terminado, pero una nueva identidad estaba naciendo. Ya no era el hombre que huía, ahora era el hombre que luchaba y se transformó. Al amanecer, Jacob cruzó el arroyo cojeando.
pero su paso lento llevaba consigo algo que ningún paso rápido le había dado jamás: un nuevo nombre, una nueva vida, una nueva bendición. Y ese lugar, antes solo un valle, ahora se llamaba Pene, porque Jacob dijo: vi a Dios cara a cara, y mi vida fue perdonada. Cojeando, pero triunfante, Jacob caminó hacia el encuentro más difícil de su vida. Pero ya no era el mismo. Era Israel, el hombre que tocó el cielo y sobrevivió. 13. Reconciliación con Esaú y nueva tierra. El sol ya había salido cuando Jacob, aún cojeando tras la pelea de la noche anterior, levantó la vista y vio. A lo lejos Esaú apareció, viniendo hacia él con 400 hombres. Era el momento de la verdad, el momento que había temido durante tantos años. El pasado se acercaba a él, pero Jacob ya no era el mismo. Respiró hondo, formó a sus hijos y esposas en grupos. Primero las siervas y sus hijos, luego Lea y sus hijos, y finalmente Raquel y José, a quienes más amaba. Y entonces él mismo dio un paso al frente. Así es. Jacob, quien antes había huido, ahora tomó las riendas de su familia como un verdadero líder. Al acercarse a Esaú, Jacob se inclinó hasta el suelo 7 veces, 7 señales de respeto, 7 gestos de humildad, 7 silenciosas súplicas de paz. Cada paso era como una súplica de perdón, y de repente sucedió algo inesperado. Esaú corrió al encuentro de Jacob, pero no con una espada, no con ira, con lágrimas lo abrazó, y ambos lloraron. Sí, lloraron. Aquellos 2 hermanos, separados por años de dolor, ahora estaban unidos por los brazos y las lágrimas. Toda la tensión, el miedo, la duda, se disiparon en ese abrazo, porque el Dios que transformó a Jacob en Israel también había obrado en el corazón de Esaú. Jacob, sorprendido y conmovido, presentó a su familia, uno por uno. Habló de sus hijos, sus esposas, sus rebaños, y Esaú, curioso, preguntó: ¿y todos esos regalos que enviaste? Jacob respondió con la verdad: fue para hallar gracia a tus ojos. Acéptalo, te lo ruego. Dios ha sido bondadoso conmigo y tengo todo lo que necesito. Esaú entonces aceptó. El regalo fue como un sello de reconciliación, no por obligación, sino como símbolo de un nuevo comienzo. Después, Esaú sugirió que viajaran juntos, pero Jacob, ahora cuidadoso y protector, explicó que los rebaños y los niños debían ir despacio. Respetuosamente se separaron allí. Esaú regresó a Seir y Jacob continuó hacia Canaán. Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en la tierra de Canaán. Allí plantó su tienda, compró un campo y edificó un altar al Señor, al que llamó el Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Era el comienzo de una nueva era. Jacob ya no era un fugitivo. Ahora era Israel, el hombre que luchó con Dios, que enfrentó sus errores, que reencontró a su hermano, que regresó a la tierra prometida y que finalmente reconoció que todo lo que tenía venía del Dios que nunca lo abandonó. 14. Dolor y promesa en Betel. Los días en Siquem le trajeron a Jacob cierta estabilidad, pero también sombras inesperadas. Después de la dolorosa historia de su hija Dina, que sacudió a toda la familia, la voz de Dios volvió a resonar, clara como un trueno en el corazón. Levántate, sube a Betel y habita allí. Construye un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Era un llamado al recuerdo y a la renovación. Betel había sido la puerta del cielo. Ahora sería el sitio donde Israel, el hombre transformado, reafirmaría su pacto, purificando la casa. Antes de partir, Jacob reunió a todos y habló con una autoridad nueva, nacida de sus cicatrices. Quitad los dioses extraños que hay entre vosotros, purificaos y cambiad vuestras vestiduras. Vamos a Betel. Raquel, en silencio, sacó los ídolos que aún guardaba. Los criados trajeron amuletos, figurillas, collares paganos.
Jacob los enterró bajo la encina cercana a Siquem, como quien sepulta un pasado que ya no debe volver. Entonces emprendieron camino. El terror de Dios cayó sobre las ciudades vecinas, de modo que nadie se atrevió a perseguirlos. El altar de la gratitud. Al llegar, Jacob levantó el altar y lo llamó El Betel, el Dios de Betel. Allí se derramó en adoración. La escalera del sueño juvenil parecía más nítida que nunca. Pero las promesas suelen venir envueltas en misterio y a veces en dolor. La muerte de Débora. En Betel murió Débora, la anciana nodriza de Rebeca, mujer que había cuidado de Jacob desde niño. La enterraron bajo una encina y la llamaron Alon Bakut, la encina del llanto. Fue un golpe al corazón. Aún en la tierra prometida, las despedidas no se detienen. Una promesa reafirmada. En medio del duelo, Dios se apareció otra vez. No fue una visión difusa. El texto dice que Dios se manifestó a Jacob, confirmó su nuevo nombre, Israel, y repitió palabra por palabra la antigua promesa dada a Abraham. Yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. Una nación y un grupo de naciones procederán de ti. La tierra que di a Abraham y a Isaac, te la daré, y a tu descendencia después de ti. Jacob ungió la piedra del altar con aceite y libó sobre ella vino, un sello visible de su pacto. Parecía que el capítulo de dolor se cerraba, pero otro estaba a punto de abrirse, el último parto de Raquel. Partieron de Betel rumbo al sur. Cuando estaban cerca de Efrata, la futura Belén, Raquel entró en trabajo de parto. Fue un alumbramiento duro. La partera, viendo su agonía, trató de calmarla. «¡Ánimo! ¡Tienes otro varón!». Raquel, exhausta, susurró un nombre que revelaba su pena. Benoni, hijo de mi tristeza. Pero Jacob, aferrándose a la esperanza, lo llamó Benjamín, hijo de mi diestra. Y allí, al borde del camino, Raquel exhaló su último aliento. Jacob erigió una columna sobre su sepultura. Hasta hoy, dice la Escritura, se puede ver la piedra que marca dónde descansa la mujer de sus sueños. Entre lágrimas y legado, con el vientre lleno de promesa y los ojos llenos de lágrimas, Jacob siguió adelante. Ahora llevaba 11 varones y una niña, y el Benjamín, el más pequeño, como recuerdo viviente de su gran amor. Levantó tiendas más adelante, y mientras velaba a su hijo recién nacido, comprendió otra verdad. Las promesas de Dios se tejen incluso en las costuras del dolor humano. Así, Betel quedó atrás, pero su eco perduró. Un altar de gratitud, una encina de llanto, una promesa renovada y un hijo que cargaría tanto luz como nostalgia. Porque en la historia de la fe, el dolor nunca es el capítulo final. Siempre es el preludio de algo mayor que Dios está por hacer. 15. De Canaán a Egipto, el patriarca en los brazos de José. La vida siguió su curso entre campamentos y pastizales. Jacob, ya canoso, veía crecer a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Sin embargo, la tierra comenzó a agrietarse bajo un sol implacable. Llegó una hambruna que se extendió por toda Canaán. Los graneros se vaciaban, el rebaño adelgazaba y el sonido de los ríos menguaba cada día. Fue entonces cuando Jacob oyó rumores de que en Egipto, tierra lejana y poderosa, había trigo en abundancia. Con la autoridad del patriarca, reunió a sus 10 hijos mayores y ordenó: «Id a Egipto y comprad grano, para que no muramos de hambre». Benjamín, el hijo menor, se quedó junto a él. Jacob no soportaba la idea de perder al último recuerdo vivo de Raquel. Los hermanos partieron y, sin saberlo, se pusieron en manos del gobernador de la tierra, un hombre en apariencia extraño, pero cuyo corazón latía con un nombre familiar: José, el hijo que ellos vendieron hacía más de 20 años y al que Jacob creía muerto. El despertar de un sueño enterrado. El encuentro fue tenso. José los acusó de espías, retuvo a Simeón y exigió que regresaran con Benjamín para probar su inocencia.
Cuando los hermanos volvieron a Canaán con la noticia, Jacob sintió que el viejo dolor se abría de nuevo. Ya no está José, ahora Simeón también, y queréis quitarme a Benjamín, pero la escasez se hizo insoportable. Al final, con el corazón estrujado, Jacob permitió que Benjamín bajara a Egipto después de orar. Que el Dios Todopoderoso os conceda misericordia delante de aquel hombre, una caravana de reencuentro. Cuando José vio a Benjamín, las compuertas de un río contenido se rompieron. Se apartó, lloró en secreto y volvió con el rostro lavado. Preparó un banquete, acomodó a cada hermano según su edad, detalle que los dejó mudos, y llenó las alforjas con trigo. Al despedirlos, ocultó su copa de plata en el saco de Benjamín, provocando un dramático retorno. Todo culminó en una escena de rendición. Judá se ofreció como esclavo para salvar al menor. Fue la prueba suficiente. José no pudo más. Ordenó que todos salieran y, sollozando, declaró en lengua hebrea: «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». El silencio se tornó incredulidad y luego un abrazo colectivo. Se oyó un clamor que llegó hasta el palacio de Faraón: «José vive y es señor de Egipto». Cuando Jacob escuchó la noticia, su espíritu se reanimó como brote de árbol seco. «Basta. José, mi hijo, vive. Iré y le veré antes de morir». La travesía hacia Egipto fue larga, pero llena de esperanza. En Beerseba, Jacob ofreció sacrificios, y Dios habló de noche: «Yo soy el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación». Al llegar a Gosén, la caravana detuvo el polvo y los carros. José descendió, corrió hacia su padre y lo abrazó por largo rato. Jacob, con el rostro apoyado en el hombro de su hijo perdido y hallado, susurró: «Ahora puedo morir habiendo visto tu rostro y sabiendo que aún vives, bendiciones cruzadas y profecías futuras». Pasado el reencuentro, Jacob fue presentado a Faraón, a quien bendijo con la dignidad de un patriarca. Se establecieron en Gosén, la mejor tierra para pastores, y prosperaron incluso en los años de hambre. Cuando el final de sus días se acercó, Jacob llamó a José y con solemnidad adoptó a los dos hijos nacidos en Egipto, Efraín y Manasés, para darles herencia entre las tribus. Cruzó sus manos intencionalmente, la derecha sobre Efraín, el menor, prefigurando un futuro de grandeza. Después, convocó a sus 12 hijos y pronunció sobre cada uno palabras proféticas, unas llenas de ternura, otras de seria advertencia, estableciendo el carácter de las tribus por venir. El descanso en la cueva de Macpela. Tras bendecirlos, Jacob hizo un último encargo: ser llevado de vuelta a Canaán y sepultado junto a Abraham e Isaac en la cueva de Macpela. Luego recogió los pies en la cama, exhaló y se reunió con sus padres en la eternidad. José lloró sobre su rostro, preparó el cuerpo y, acompañado por un cortejo de dignatarios egipcios y toda su familia, lo llevó a Canaán. Allí, bajo los robles de Mamré, lo escondieron en el seno de la tierra prometida. El ciclo de Jacob se cerraba, pero su legado apenas comenzaba. 12 tribus, incontables descendientes y la certeza de que Dios, el mismo de Betel y Peniel, conduce la historia incluso a través de los dolores y las distancias. La vida de Jacob, que comenzó con una lucha contra el viento y estuvo marcada por el engaño, el amor, la pérdida y los encuentros divinos, termina en los brazos del hijo que creía muerto. Así, Dios demuestra que ningún capítulo se desperdicia al escribir la historia, porque cada lágrima, cada viaje y cada abrazo forman parte de un plan mucho mayor de lo que podemos imaginar. La vida de Jacob nos recuerda que no hay historia demasiado rota que Dios no pueda redimir. Él mintió, huyó, lloró, perdió, pero también vio el cielo abierto, luchó con Dios y fue transformado. ¿Te sientes cansado por tus errores, marcado por tu pasado o temeroso del futuro? Entonces escucha esto. Así como Jacob,
tú también puedes ser cambiado. Porque cuando dejas de huir y te encuentras con Dios cara a cara, no solo sanas, descubres quién eres realmente. Tu historia aún no terminó. Dios sigue escribiéndola. Antes de que te vayas, escucha esto. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin hacer esto. 1. Suscríbete al canal, porque cada semana compartimos historias que fortalecen tu fe y te recuerdan que Dios aún escribe finales hermosos. 2. Escribe en los comentarios: yo también fui marcado por Dios como Jacob. Repítelo, escríbelo, porque cuando lo haces, no solo afirmas lo que Dios está haciendo en ti, también ayudas a que este mensaje llegue a otros que hoy necesitan esperanza. Gracias por acompañarnos. Y recuerda, Dios no ha terminado contigo. Tu historia sigue.